Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo una noche muy agradable o día, dependiendo la hora en que me estén escuchando. Yo soy Gaby y les doy la bienvenida a un episodio más de Cultura Breve. En el episodio anterior les hablé sobre algunos de los libros que me habían influenciado durante mi vida lectora. No hablé de todos por cuestiones de tiempo, así que espero retomar ese episodio posteriormente trayéndoles una segunda parte o inclusive una tercera. En esta ocasión quiero hablarles de mis libros favoritos. Tengo varios, bastantes, así que voy a hablarles solamente de algunos pocos, los que realmente significan algo para mí y que sin esos libros no sería la persona que soy ahora. Y sí, como se habrán dado cuenta, al ser mis favoritos, pues también me han influenciado de alguna u otra forma. El primer libro del que quiero hablarles es Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta. Este libro lo leí hace algunos 4 o 5 años. En ese entonces ya estaba cambiando mis lecturas. Yo inicié leyendo clásicos porque no sabía muy bien de dónde tirar o por dónde empezar. Así que leyendo clásicos me pareció una forma fácil, una forma sencilla, ya que son libros que están consagrados por alguna razón. Y sí, me gustó mucho leer clásicos, pero después fui adentrándome un tanto en la narrativa mexicana, en el terror, un poquito de aquí, un poquito de allá. Y la narrativa es uno de mis géneros favoritos, si no es que el más. Mujeres de Ojos Grandes, en este caso, es una recopilación de algunas historias breves. Habla sobre mujeres, como dice el título, pero mujeres de ojos grandes, en este caso, para especificar lo que significa, son mujeres que no son tan convencionales como uno esperaría en la época de los 60, 70 en que fue escrito, sino mujeres que se han dado cuenta de quiénes son, mujeres que no se sobajan ante nadie ni ante ellas mismas como solemos hacer en muchas ocasiones. Son historias breves, graciosas, a veces tristes en algunas ocasiones, pero sin duda alguna son historias que siempre te dejan algo, historias muy importantes en mi vida y en la vida de las mujeres que lo hayan leído y hombres también. Continúo con Querido Diego, te abraza Kiela. Este libro, ya lo mencioné en los libros que más me han influenciado, pero también es uno de mis favoritos. Les mencioné, si no mal recuerdo, de qué iba este libro, pero si no han escuchado ese episodio, se los vuelvo a mencionar. Kiela es una pintora en este libro, ¿verdad? Digamos que es una historia novelizada, escrita por Elena Poniatowska, que va sobre Kiela, disculpen, que va sobre Kiela, que es, en este caso, la esposa de Diego Rivera durante los años 30, 20 o 40, la verdad, estoy un poquito mal con las fechas, creo. Noveliza su historia, no de amor ni romántica, mucho menos, pero una parte de su historia. Ellos se casaron y vivían en París. Tuvieron un hijo, que este hijo lamentablemente falleció. A raíz de esto hay un quiebre en la relación. Entonces Diego, como nunca fue una persona muy fiel, que digamos, decide regresar a México y dejar a Kiela, que no he mencionado, es una... Bueno, disculpen por hablar en presente cuando la persona ya falleció. Fue una gran pintora. Si tienen oportunidad, busquen su trabajo. Es un trabajo muy bueno que fue de 0 a 100 y luego de 100 a 0 y así, porque vivió una etapa de depresión bastante profunda después de que Diego se fue. Ella se llamaba Angelina Beloff. Así, búsquenlo y seguro que les gustan. En esta novela, ella escribe cartas a Diego. Al principio cartas con tintes optimistas, con tintes románticos, diciendo que ella lo va a esperar, que ella va a estar siempre para él y demás.
pero al ver que él no contesta realmente ninguna de las cartas, que le llegan rumores de que él anda con una mujer o con otra, ella piensa que probablemente es que esté aburrido, que necesita compañía, pero después empieza a escuchar que hay una mujer nueva en su vida que se llama Frida y que parece muy enamorado y demás. Entonces es en ese momento cuando ella se da cuenta de que él nunca va a regresar, de que su intención nunca fue volver y desde el principio fue abandonarla. Tristemente, no puedo decir que se superó o que superó la ruptura, sino que fue hundiéndose y lo fue sobrellevando. Fue una superviviente. Es una historia muy triste. Es de mis favoritas por la forma en la que está escrita. En su momento romantiza mucho el dolor, sí. Es una historia que no te recomiendo leer si tienes un periodo depresivo agudo o si te sientes muy triste porque te puedes hundir un poquito más en eso, pero si estás normal y estás bien, te recomiendo que la leas muchísimo. Bueno, continuando tenemos a Drácula de Bram Stoker. Este es uno de mis libros clásicos favoritos de siempre porque a mí me gusta mucho el terror. Recuerdo perfectamente estar leyendo por primera vez a Drácula a mis 17 años en la casa de mi abuela, encerrada en una habitación con la luz semi apagada solamente para poder ver, imaginarme todos los parajes, todas las escenas y demás. Me encanta que sea de tipo epistolar la novela porque hay diferentes perspectivas, o sea, diferentes puntos de vista de cada persona involucrada dentro de la historia. Es todo lo que puedes esperar de un libro de terror. Muy bueno. Tal vez no es tan terrorífico. Al principio depende de tu edad, supongo, y de tu bagaje. Pero si no es el primer libro de terror que lees, no espanta nada, en realidad. Sigo con Kitchen, de Banana Yoshimoto. La literatura asiática es preciosa, a mí me gusta mucho. Empecé muy tarde a leerla y lamentablemente no he tenido una continuidad ahora en cuanto a lectura oriental se trata, o asiática podemos decirlo de esta forma. Pero Kitchen es una novela lenta, es una novela de narrativa. Aquí fue cuando me empezó a gustar más la narrativa pura, que es historias lentas, en ocasiones muy lentas, donde no pasa absolutamente nada, solamente te va narrando el día a día, cosas simples, cosas sencillas. Y me gusta porque es como la vida normal de las personas. Después de haber leído tanta aventura, tanto terror, tanto clásico y escenas que sé que nunca voy a vivir en mi vida como guerras o demás, espero. Leer narrativa es para mí como tomarte un tiempo para estar contigo, leer algo lento, es como una charla y por eso me gusta tanto este tipo de género. En fin, que Kitchen va de la historia de una mujer que se queda huérfana, se va a vivir a casa de otras personas, que no voy a revelarles muy bien quién, y toda su vida, todos sus recuerdos y todo lo que para ella es ser feliz, yacen o recaen en una cocina. Es decir, el hecho de cocinar, el hecho de estar ahí, el hecho de que esté sucia, de que esté limpia, no importa, sino el sentir el calorcito de las cocinas es lo que hace que su corazón se sienta acariciado de alguna forma. Sigo con La mujer rota de Simone de Beauvoir. Este es el primer libro que leo de ella. Tiene una compilación de 3 relatos, que en este caso es La mujer rota, Monólogo y La edad de la discreción. Wow, me voló la cabeza literalmente leer La mujer rota. Va de una historia sobre infidelidad, sobre cómo en ocasiones podemos llegar a aceptarlo y a vivir con ello. Y no solamente se refiere a situaciones conyugales, sino a situaciones que hemos vivido,
situaciones que hemos dado por sentadas. Monólogo es una diatriba, podemos decirlo, contra el mundo, una mujer que explota contra todo lo que hay en su vida, contra su exmarido, contra las personas, contra su madre, contra los vecinos. Está harta y solamente lo saca. Es una historia muy intensa, muy densa realmente. La forma en la que está escrita a manera de monólogo, sin tanta puntuación, sin pausas, sin capítulos, sin división, puede llegar a ser muy abrumadora. La primera vez lo intenté leer, llegué a la mitad y no lo concluí porque no me encontraba del todo bien. La segunda vez ya pude terminarlo, pero igual no me dejó un buen sabor de boca, no porque esté mal escrito ni porque sea malo, sino por lo crudo que puede llegar a ser. Y la edad de la discreción va sobre una mujer madura que llega a un punto de su vida en el que se da cuenta de que ya no es la jovencita de antaño, pero que no es infeliz, perdón, ni tampoco es feliz. Entonces, es como un punto de vacío y un punto de quiebre. Es bastante interesante la forma en que Simone de Beauvoir escribía. Me gusta mucho. Ahora estoy leyendo El segundo sexo a pausas. La verdad es que en ocasiones lo leo, en ocasiones es en audiolibro. Voy muy lento porque quiero analizarlo realmente, no quiero leerlo nada más por leerlo así de rápido y de repente. Sigo con... veamos. 84 Sharing Crossroad. Este libro es peculiar, es también es un libro escrito de manera epistolar sobre unos amigos. La protagonista tiene una librería y la persona con la que se escribe cartas es alguien que la contactó de alguna u otra forma para intercambiar un libro, para pedirle un libro, y se hacen amigos así, de forma muy natural. Empieza a escribirle pequeñas cosas de su vida y demás. Es una amistad muy linda, muy bonita. A lo mejor todos hemos tenido una amistad de ese tipo. No por carta, obviamente, o tal vez sí, ojalá, pero sí a través de internet, a través de Facebook, a través de Goodreads, del correo electrónico, de cualquier otra vía, con personas que realmente sentimos que sería genial si vivieran en el mismo lugar que nosotros, pero también se disfruta mucho tener una amistad donde las personas no se vean. Es importante aclarar que es un libro también bastante lento donde no pasa nada, pero es muy bonito. Después tengo A Movable Feast o París era una fiesta de Ernest Hemingway. Es el único libro que he leído de Hemingway porque me gustó mucho, porque he escuchado muchas cosas no tan buenas de Hemingway como escritor, porque a lo mejor no me va a gustar cómo escribe los demás, pero este libro sí que me gustó mucho porque me trajo una nostalgia que a lo mejor no viví. No sé cómo decirlo, una nostalgia por la Belle Époque, que mucha gente habla de ella, y con este libro realmente la sentí. Nos narra un capítulo de su vida mientras estuvo viviendo en París por ahí de los años 20, me parece, donde conoce a Fitzgerald, donde tiene una amistad con él, a T.C. Eliot. Nos narra también cómo vivía con su esposa, con su hijo, con un gatito, y cómo era muy pobre y cómo esto lo ayudó a ser la persona en la que se convirtió. Es un libro muy bonito, un libro que se te queda en el corazón, que es realmente una joya, puedo decirlo así. En muchas ocasiones escuchaba a las personas decir que leer un libro en su idioma original era incomparable a leerlo traducido. Yo muchos de los libros que he leído, los he leído traducidos porque, bueno, al ser clásicos, son libros que están en francés o en inglés o en alemán y son idiomas que en ese momento pues no tenía ninguna idea y no tenía acceso tampoco a poder leerlos en su idioma original. Pero cuando comencé a leer en inglés y cuando comencé a comprender mejor y más el idioma,
me di la oportunidad de comenzar a leer libros en inglés y este es uno de ellos. Leí la versión original de A Movable Feast y realmente me gustó. Por eso se convirtió en mi favorito. Posteriormente leí París era una fiesta en español y sí noté una gran diferencia en la traducción y en las frases que me gustaban más en inglés no eran traducidas literalmente al español. Eso fue lo que no me gustó de esa traducción en particular, pero es uno de mis libros favoritos y lo va a seguir siendo, la versión en inglés. Después tengo Estas ruinas que ves de Jorge Ibargüengoitia, que probablemente sea mi escritor favorito. Solamente voy a mencionar uno de él porque ya me he leído toda su bibliografía, pero solamente voy a mencionar uno para no redundar. Bueno, Estas ruinas que ves habla de un maestro que se va a vivir a Guanajuato, que en este caso se llama... se me fue el nombre, disculpen. Ya lo he recordado, Cuébano. Así le puso para proteger un tanto la identidad de la ciudad, pero todas las personas sabemos que se refiere a Guanajuato. Entonces, este maestro se enamora de una de sus alumnas y en el libro nos va contando cómo es la vida de provincia comparada con la vida de la ciudad, de una ciudad grande, como en este caso es el Ciudad de México, con historias chuscas, aventuras y demás, muy graciosas, con humor muy de la mexicana, que realmente es un humor muy, muy bueno. Si quieren intentarlo, Estas ruinas que ves es un muy buen libro. También Las Muertas es un libro genial. Y si gustan más de crónica, Instrucciones para vivir en México habla mucho sobre los trámites y la vida que tiene que llevar un mexicano promedio. Así que es bastante bueno. Me sigo con Nada de Carmen Laforet. Este libro es muy sonado porque la autora tenía, creo, 22 o 23 años cuando lo escribió. Este libro es narrativa pura y dura, como me gusta llamarlo. Nada nos habla de nada y todo al mismo tiempo. Va sobre una chica que se muda de un pequeño pueblo a... No recuerdo si es Madrid o Barcelona, discúlpenme, pero se muda para estudiar literatura, que es en sí una parte de la historia de la autora, me supongo, porque ella también estudió literatura. Entonces nos cuenta cómo es vivir en la España de ese tiempo, después de la guerra, cómo es llegar y no tener nada con una familia que es muy conflictiva, con altercados a diario, con violencia y demás. Y cómo ella, a pesar de todo esto, ve la belleza de la ciudad y cómo se enamora de la vida. Es un libro que te deja un saborcito agridulce cuando lo terminas, pero sin duda es muy bueno. Me sigo con Persépolis. En este caso, bueno, creo que la historia, según vi hoy, está dividida en 4 volúmenes, pero yo leí la versión que solamente está dividida en 2, que la primera parte es la historia de Marjan cuando está antes de mudarse y después de mudarse. Entonces, de estas 2 historias, la que más me gusta es Persépolis 2, porque yo viví algo similar. No, por supuesto, no me refiero al país donde ella vivió, sino al mudarme de ciudad, a empezar una nueva vida cuando tenía 18 años. Entonces, me identifico mucho con la historia, además de que tiene un humor muy sarcástico. Me gusta mucho cómo lo retrata. Los dibujos también. Ella es dibujante o animadora, no recuerdo. Pero es una historia muy bonita, una historia muy cruda y muy real de lo que le pasa a cualquier adolescente, agregándole ser una persona de Medio Oriente en Austria, con todo lo que había alrededor de los años 80, toda la represión que había en su país cuando volvió. Es una muy buena historia, excelente.
Después tengo Y sin embargo es un pañuelo. De este librito hay un tráiler en YouTube, que si quieren pueden buscarlo. Es un libro bastante gracioso sobre cuentos con un twist o historias con un twist. Me refiero a historias de la Biblia, historias clásicas, pero con un pequeño giro muy gracioso, con un humor bastante sarcástico, un humor muy negro, muy bueno. No es tan conocido, pero si pueden buscarlo y checarlo y sobre todo checar el tráiler, el book trailer, podemos decirlo así, a ver qué les parece. Después tengo Tokyo Blues para finalizar. Hay otros libros que dejé en el tintero. Antes de terminar con Tokyo Blues, voy a hablarles de... Bueno, no, terminaré con este, con Tokyo Blues. Yo no me había acercado a Murakami porque me parecía muy imponente, un autor muy imponente. Este libro lo tuve 2 o 3 veces en mi vida y lo dejé ir, pero hace poco lo pude leer y wow, es un libro grande, es un libro tocho, pero es magnífico. Se me fue en 2 o 3 días y vaya qué maestría tiene para escribir este hombre y para retratar las emociones humanas. Wow, realmente me dejó sin palabras. Tokyo Blues es la historia de nuestro protagonista, Toru, que tiene un amigo que se suicida. Esto no es spoiler, pasa al inicio de la novela. Se suicida, entonces él siente una atracción por la novia de su difunto amigo, empieza a platicar con ella, empiezan a tener, no un romance, pero sí acercamientos. Después ella es internada en una clínica y nos narra todo lo que él siente, cómo se siente respecto a ella, la culpa que siente por tal vez haber provocado su desequilibrio mental, las personas que conoció posteriormente. Es un libro excelente. He escuchado que otras personas gustan más de otros libros de Murakami, pero es el primero que yo leo de él y me ha gustado mucho, así que voy a ver qué tal me va con los demás. Y me dejé muchos libros en el tintero, muchísimos, pero me pareció importante solamente hablarles de algunos de ellos y, y ver qué opinan ustedes, qué libros han leído ustedes y demás. Creo, si no mal recuerdo, ya recordé lo que ibas a decir. Iba a decir que no había mencionado el libro de 100 años de soledad, sí, de Gabriel García Márquez. Es de mis escritores favoritos también por mucho. Este universo o esta Biblia de 100 años de soledad es una de las mejores cosas que podrás leer en toda tu vida. Este libro es fantástico, tiene de todo. Tiene historias de incesto, tiene guerra, tiene muerte, tiene amor, tiene, tiene fantasía, tiene realismo mágico, es todo. En verdad, si no han leído a Gabriel García Márquez, les recomiendo mucho que se adentren en él, pero no con este libro que es como su obra culme, sino con libros un poco más sencillos como La hojarasca, que nos introduce un poquillo a este mundo y es un libro bastante corto. También El coronel no tiene quien le escriba o Los funerales de la mamá grande, que son historias que giran o que son paralelas a este universo de Macondo en Cien años de soledad. Pero si quieren leer algo distinto de Gabriel García Márquez, que también puede gustarles mucho, les recomiendo 12 cuentos peregrinos. Son historias que no tienen nada que ver con Macondo, pero que son muy buenas. O Ojos de perro azul, que también es una recopilación de cuentos que no tienen nada que ver con esto, pero que sí incluye mucho el realismo mágico. Y aquí te darás cuenta de su estilo para ver si te gusta o no cómo escribe, para que no te adentres tan de lleno a él sin una base previa. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Como les digo, me dejé muchos libros en el tintero,
pero planeo hacer otro podcast o otro episodio hablándoles ya de autores en específicos, de mis autores favoritos y de más detenidamente de los libros que me han gustado muchos de ellos. Para darles un adelanto, pretendo hablar de Ibargüengoitia, de Rafael Pérez Gay, de García Márquez y de Elena Poniatowska. He leído varios libros de ellos y puedo hacerles un resumen de qué se pueden esperar, cómo empezar a leerlos, disculpen, y cómo adentrarse más en este mundo de la narrativa. Por ahora es todo. Espero sus comentarios y que me digan cuáles son sus libros favoritos, qué están leyendo actualmente. Yo les cuento que actualmente estoy leyendo Desde mi cielo. Tal vez hayan escuchado de la película. La película es muy buena, he de decir que por esa película fue que empecé a leer este libro, pero la historia del libro es muchísimo mejor, por mucho. Tal vez sea una historia enfocada más a adolescentes. Ya no soy un adolescente, pero realmente me está gustando mucho, es muy cruda, es muy dura y desde la perspectiva feminista es bastante triste leer el asesinato de una mujer, cómo lo sobrelleva la familia y todo lo que conlleva perder a alguien. Es un muy buen libro hasta ahora, hasta lo que llevo. No puedo decir que es un 5 estrellas, tal vez un 3 o un 4 por lo que he estado leyendo, pero sí que es bastante bueno. Y antes de ese, hoy terminé de leer una recopilación o una antología, mejor dicho, de poemas de Gioconda Belli. Muy bueno. Si les gusta la poesía, les recomiendo mucho a Gioconda Belli y a Idea Vilariño. Son muy buenas, son geniales y son unas diosas. Así que buenas noches, gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye.